Continuamos con su programa Discípulos de Emaús tras las huellas de Jesús, contentísimo en el Espíritu Santo que nos ha permitido esta nueva temporada y permitirles a ustedes también conocer un poquito más de Jesús a través de nuestras humildes enseñanzas, que solamente decimos lo que Dios permite que nosotros digamos. Y fíjense que nos quedamos en esa lectura sobre de Lucas, del Evangelio de Lucas, donde nos habla de ese caminar con los discípulos de Emaús y que ellos andaban con Jesús, caminaron horas con Jesús y no lo reconocieron, no sabían que era Él, que era ese profeta, ese amigo, el cual durante mucho tiempo los acompañaron durante las lecciones de vida que Él les daba a través de sus parábolas. Pero lo conocieron en una parte que a mí me encanta muchísimo, en la fracción del pan. Cuando Jesús parte el pan, allí ellos se desvela esa oscuridad en que estaban, esa ceguera que tenían y dicen, es el Maestro, es Jesús. Y para mí, para Ninoska, esa fracción del pan, conocerlo allí es porque Jesús se dio. Jesús constantemente es vida, Jesús constantemente se da. Y ellos lo reconocieron en ese darse completo. Y Albert también tiene otra reflexión con respecto a ese quitar la ceguera de estos discípulos. Eso es correcto. Sabes que a mí me gusta mucho siempre ver la Biblia o las cosas que yo puedo tomar de la religión para aplicarlo a mi propia vida. ¿Cómo puedo hacer yo para que eso se haga realidad? A veces, y a veces no, y a veces sí. No lo logro como quisiera o siempre tengo que retomar, a veces me caigo como todos nosotros. Y obviamente quien dice que tiene una vida perfecta, pues entonces hace a Dios un mentiroso. Eso lo dice Romanos capítulo 3. Pero ahorita estamos pendientes del Evangelio de San Lucas. Y entonces allí les decía que ellos iban caminando con Jesús. Jesús fue muy claro, fue muy específico. Nosotros tenemos que ver a nuestro alrededor. Y estos señores iban hablando de lo que les preocupaba, de que ese Jesús que les había prometido liberarlo, ¿verdad? Pues ya no lo iba a hacer porque estaba muerto, desaparecido en acción. Ahí no había aparecido en ninguna parte, solamente había una referencia que se les apareció a las mujeres y que unos fulanos ángeles habían dicho que estaba resucitado. Pero ellos no tenían las pruebas en la mano, por lo tanto, entonces no podían creer. Además de eso, fíjense bien, Jesús iba caminando al lado de ellos, les iba explicando todas las cosas que les iba explicando y ellos ni siquiera se habían dado cuenta de que Jesús estaba a su lado. Importante, Jesús dijo que Él estaba en los niños, que Él estaba en los pobres, que Él estaba en los necesitados, en los que lloran, en los que tienen hambre, en los que están presos, en los que no tienen comida. Y entonces esta gente que estaba al lado de Jesús no se había dado cuenta siquiera. ¿Por qué? Porque estaban tan pendientes de lo que a ellos mismos les preocupaba que no se habían dado cuenta que habían otras personas alrededor de ellos que necesitaban de ellos, empezando por el compañero que tenían y por el mismo Jesús que estaba ahí. Imagínense cuánto no les hubiera gustado a Jesús que dentro de su corazón ellos lo hubieran reconocido y les hubieran dicho, Señor, así sorprendidos, como a lo mejor lo hizo María Magdalena, que sí lo reconoció y se arrodilló ante sus pies. Y eso está un poquitico antes, unas palabritas antes de lo que les acabamos de leer. Entonces, al reconocer a Jesús, imagínense cuán bonito habría sido que ellos les hubiera despertado de dentro de su corazón la fe para reconocer el corazón de Jesús también, que estaba obviamente al lado de ellos. ¿Cuántas veces personas no nos necesitan a nosotros y nosotros tan preocupados de lo que nos sucede a nosotros mismos que no nos damos cuenta que hay otro que es representación de Jesús y que está a nuestro lado necesitando de nosotros? Ojo, y esto era durante un camino que fue largo. Dice también que llegaron hasta el momento en que casi era de noche, Ninoska, y entonces se iban a separar. ¿Jesús hizo qué? ¿Cómo que sí? Como que si ya se iba.
Pero entonces ellos le dijeron, tuvieron un poquito de corazón, fíjense, ya no se preocuparon por sí mismos, se preocuparon por este que iba a seguir supuestamente su camino. Y ya dejaron de hablar de las cosas que a ellos les preocupaban. Entonces, y solo entonces, Jesús les dice, bueno, vamos pues. Y cuando están reunidos, parte para ellos el pan y entonces viene tu referencia. Cuando ya ellos se dan cuenta que parte el pan, se dan cuenta que es Jesús. ¿Y qué ocurrió? Jesús desaparece de la vista de ellos. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros dejamos de preocuparnos por nosotros mismos y comenzamos a preocuparnos por los demás, que puede ser mi hermano, mi tío, mi abuela, mi abuelo, mi mamá, mi papá, cualquier persona que está viviendo muy cerquita de nosotros porque el prójimo es el que está más cerca. Entonces, solo entonces comenzamos a tener fe y los ojos se nos abren. Y fíjate, eso es muy importante, Albert, que Jesús está, como lo habíamos dicho atrás cámaras, Jesús siempre está al lado. Seamos de la religión que seamos, lo neguemos, cuántas veces no lo negamos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Él está. Él es el amigo que siempre está al lado. Pero nosotros, los seres humanos, queremos un Dios, como yo a veces digo, no es que tú estás esperando que Jesucristo venga, ya se te presente, te dé el café, te mete la comida en la boca, algo así, muchas veces muy coloquialmente como yo hablo. O esperamos un ángel bellísimo con alas. Y Jesús está allí, está a lo mejor en ese hijo que es desobediente. O en ese profesor que no sé por qué, como dicen los muchachos, ese profesor me quiere aplazar, ese profesor me exige. En ese jefe, en ese trabajador que a lo mejor no consigue lo que deseo. Pero es que allí es donde está Jesús. Jesús no está en lo fácil, Jesús está en la dificultad. Jesús está en donde nosotros creemos que hay un caos. Ahí Él está. Porque Él dice, yo vine a donde estaba la enfermedad. Yo vine a donde me necesitaban. Y allí es donde tenemos que verlo. Muchas veces no vemos ni el Jesús que está dentro de nosotros mismos. Correcto. Porque Jesús está dentro de nosotros mismos. Y está porque Él mismo lo promete. Él dice que dentro de nosotros nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que después hablaremos del Espíritu Santo. Y Él está allí. Pero nosotros en nuestra ceguera, en nuestro egoísmo, en nuestra cotidianidad, nosotros nos perdemos de Jesús. Y muchas veces la gente nos pregunta, bueno, ¿será que ustedes pasan las 24 horas del día rezando? Nosotros no pasamos las 24 horas del día rezando, ni los sacerdotes, sino es aprender a ver ese Jesús las 24 horas del día, pero en nuestras acciones, en lo que nosotros estamos haciendo. Leímos, fíjense ahorita que acabamos de leer la palabra, pero quiere decir que ni nos callamos, vamos a pasar todo el día de hoy leyendo la palabra. ¿No? Para nada. ¿Cómo hacemos nosotros, Harvey, para tener esta palabra presente? Yo no recuerdo. ¿Cómo haces tú para recordar eso en las 24 horas que te faltan o las 15 horas que te faltan? Es importante que nosotros tengamos en cuenta dos cosas que son muy necesarias para la vida. Una, es necesario alimentarse, así como comemos el pan cada día. La Biblia, las lecturas espirituales son muy necesarias para hacer crecer el alma. Y sobre todo, ponerla en práctica, tenerla en cuenta. A lo mejor algunos de nosotros no nos habíamos dado cuenta de estos detalles sobre que Jesús a lo mejor está al lado de nosotros, así como estaba al lado de los discípulos de Maús. Pues entonces justamente ir recordando esas reflexiones que nosotros hacemos de pequeñas cosas. Mi director espiritual, un sacerdote muy santo, que ya no está con nosotros, me decía siempre, no hace falta que leas toda la Biblia, con que leas un versículo y siempre lo recuerdes y lo veas en cada situación de tu vida, eso es suficiente, porque eso te ayuda a poder vivir cada momento. Entonces, ¿qué hacer? Nada, lo que leí, eso lo voy recordando en cada momento de mi vida. Cuando esté pasando sobre todo por situaciones difíciles, de ira, etc., pues entonces recordar esta palabra. Y ofrecer, yo diría también que ofrecer a veces, cuando tengo una situación que no sé qué hacer o no, siento que están siendo injustos conmigo o no sé qué palabra responder, hacer silencio y a veces ofrecer el silencio. Muchas veces un silencio hace más efecto en la vida de lo que está a nuestro alrededor que muchas palabras llenas de ira. Ofrecer este silencio y decirle, Señor,
abre mis labios cuando lo que yo vaya a decir sea constructivo para los demás y para mí, y sobre todo en estos tiempos que hay tanta intolerancia. El tiempo es súper corto, pero Dios sigue con ustedes. Se despide discípulo de Emaús, pero Jesús va a continuar con ustedes durante todo el resto del día y hasta que nos volvamos a encontrar. Les agradezco que nos sigan a través de nuestra Instagram, Discípulo de Emaús TV, y a todas esas agrupaciones, evangelizaciones, evangelizadores, misioneros, todos los grupos que estamos a la orden a través de nuestros contactos para que ustedes vengan y compartan con nosotros un momentico de su experiencia de evangelización, su experiencia de, como digo yo, cómo ese Jesús los ha sacado de un camino para entrar en el de él, que a lo mejor es un poquito difícil, pero es alegre y es sabroso el camino de Jesús. Amén. Bueno, Alba, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Dios nos bendiga. Necesite tus palabras, necesite mis ganas de vivir.